Muy buenos días a todos. Primero de todo quería agradecer a Executive Forum y concretamente a César Chiva su invitación y la invitación también a Desayuno que hace posible a Boti, concretamente y personalizado mi agradecimiento a Luis García Bamonde por su invitación, además por el privilegio de poder inaugurar el curso, que esto siempre es un privilegio que solo podré tener yo, este curso. Básicamente me gustaría apuntar en esta intervención en no más de 20 minutos. He dejado ahí el cronómetro, así que espero que alguien me pueda avisar que no me alargue demasiado, con el compromiso de apuntar algunos elementos en unos 20 minutos de lo que serían las prioridades de nuestra administración. Sabéis que la administración liderada por el consejero Comín hace 7 meses más o menos que estamos a bordo del transatlántico que supone gestionar la sanidad catalana. Y me gustaría esbozar en este desayuno algunas de las prioridades que hemos empezado a implantar o que tenemos previsto implantar en el corto, medio y largo plazo. Lo hacemos en una legislatura que, como sabéis, como saben, es democráticamente con un compromiso de ser una legislatura corta. Y muchas veces me preguntan, bueno, pero si el compromiso es de 18 meses, 2 años para entendernos, ¿qué podremos hacer en política sanitaria con esta perspectiva? Y yo siempre digo que tenemos una ventaja esta administración que no tenían como mínimo las 2 administraciones anteriores, que es que las legislaturas de los 2 equipos anteriores también fueron de 2 años y medio. Tuvimos 2 legislaturas en 5 años, pero la ventaja es que nosotros sabemos que durará lo que durará y las otras no, por lo que la planificación operativa puede ser mucho más efectiva. Y además el hecho de que las legislaturas sean cortas desde el punto de vista operativo no conlleva que no puedan ser largas desde el punto de vista de sentar las bases estratégicas. Por tanto, actuaremos a 18 meses, pero pensaremos como mínimo a la planificación de 4 años. Dicho esto, que es muy contextual, pero me parece importante para también dar, si me permiten, solvencia y credibilidad a aquello que expondré como prioridades de nuestra administración sanitaria, me gustaría destacar que lo estamos haciendo en lo que podríamos comenzar a llamar un pequeño cambio de ciclo. Cambio de ciclo desde el punto de vista de la coyuntura, porque después de la era glacial que ha supuesto el peor quinquenio de la economía española tras la restauración democrática, podemos comenzar a ver como mínimo algunos síntomas de deshielo, pero como saben el deshielo es lento. Como mínimo no tendremos más frío, esperamos. Y por tanto es importante en esta época de cambio de ciclo gestionar bien las expectativas de todos los actores del sistema sanitario. En el 2016-17 no volveremos a los estándares del 2010, 2009, 2008. No lo haremos de golpe, pero sí que tenemos que sentar unas bases para que este posible deshielo se haga en las bases de un modelo sanitario mucho más robusto que el que nos encontramos en el 2010, cuando vivimos ya con toda crudeza el impacto sobre los sistemas sanitarios de lo que representaba una crisis económica. Además lo hacemos dentro de la administración catalana en una coyuntura histórica. Este año celebramos 25 años de la creación del Servicio Catalán de la Salud. 25 años, un cuarto de siglo. Creo que es el momento, dadas las 2 coyunturas, de hacer un repaso de lo que han supuesto el bien conocido y brandeado, en términos de branding, modelo catalán. Creo que es importante hacer una revisión de aquello que han sido las fortalezas del modelo, pero es el momento, aprovechando el deshielo, para sentar las bases de lo que podría ser algunos elementos de reforma que intentaremos apuntar brevemente en la intervención. Para poder justificar por qué priorizamos lo que priorizamos en nuestra administración, tenemos que hacer un pequeño y rápido ejercicio de diagnóstico. ¿Dónde nos encontramos? Y hay una parte de diagnóstico estructural, conocido. Han hecho muchos desayunos con muchos responsables de política sanitaria. Los han hecho ahora, los han hecho otros años. Hemos discutido mucho sobre cuáles son los retos estructurales de nuestro sistema. No les aburriré, los conocemos, los repetimos y nos los contamos. Una sociedad más envejecida, reto de gestión de la cronicidad, una innovación imparable, no siempre con presupuesto suficiente para pagarla. Poco acuerdo sobre lo que realmente es la innovación.
Porque si tengo que pagar la innovación, nos tendremos que poner de acuerdo en qué es la innovación que me puedo permitir y me quiero permitir. Por tanto, un discurso claro de presión sobre la sostenibilidad. Pero es que después del quinquenio negro, si me permitís, si me permiten, desde el punto de vista de la presión económica que han tenido los sistemas sanitarios en general, ya la discusión no era sobre, creo, la sostenibilidad del sistema financiera, sino la sostenibilidad de los estándares de calidad que tradicionalmente ha tenido el Sistema Nacional de Salud en España y en las comunidades autónomas, por supuesto. Hemos pasado de este discurso de la necesaria sostenibilidad al discurso y necesidad de la solvencia del sistema. Porque este sistema, después de 5 años de crisis, más de 5 años, pero en los últimos 5 años especialmente, ha tenido riesgo de solvencia, no de sostenibilidad. Y un riesgo de solvencia es que el Sistema Nacional de Salud quiebre, no que no sea sostenible. Y este ha sido realmente el riesgo que, gracias al esfuerzo de muchos actores, y repasaré cuáles, ha permitido que no caigamos en la quiebra del sistema. Y que ahora tengamos que, como decía, sentar unas bases para que realmente sea sostenible financieramente y en la calidad que nuestra sociedad demanda históricamente. Por tanto, la coyuntura estructural la conocemos, pero hay una coyuntural que es importante si tenemos que abordar las prioridades de los siguientes años. Una, ya le he dicho, crisis económica, la más dura desde la restauración democrática, que ha afectado a todos los servicios del bienestar y que ha puesto en jaque las bases de un frágil estado de bienestar en España, porque tenemos un estado de bienestar, pero como sabemos no es, tiene una fragilidad que pasa, por ejemplo, a partir de un análisis crítico de sus formas de financiación, porque podemos gastar lo que recaudamos y tenemos el sistema fiscal que tenemos, y si nos comparamos con otros países de la Europa occidental a los que queremos mirarnos y parecernos, pues nos tendremos que parecer en todo. Pero aparte de esto, de este tema más de coyuntura económica, también ha habido un problema de algo que no había sucedido también desde la restauración democrática, como mínimo en Cataluña y en muchas comunidades autónomas, que es que aparte de la presión económica, el sector sanitario se ha visto abocado a la presión política partidista. No es el mejor de los sistemas para arrojarnos los unos a los otros con políticas más partidarias y partidistas que de compromiso con el sistema. Esto no había pasado como había pasado en los últimos años, coincidido con una crisis social y económica muy importante. Obviamente ha habido una política de recortes. De la política de recortes, ¿cuál es el elemento de diagnóstico que a mi entender es más evidente? Ha sido una política de necesaria reducción presupuestaria por suficiencia, pero se han hecho especialmente en sanidad y en el global de los sistemas de salud de las comunidades autónomas, creo que excesivamente deprisa y excesivamente lineal. No puedo penalizar partes del sector que son más eficientes. No puedo hacer un recorte lineal de todas las líneas de servicio. No puede ser que si estamos convencidos que la salud pública es más eficiente, por tanto, que con menor coste tiene mejor resultado en salud, no la puedo recortar en la misma intensidad que otros servicios. No puedo decir que la atención primaria es la base de mi sistema y tener el mismo nivel de recorte lineal que otros servicios de atención especializada. Por tanto, algunas reformas que pueden hacer daño a la base del sistema no se pueden hacer deprisa, pero sobre todo no se pueden hacer de forma lineal. ¿Y qué recortes hemos aplicado todos? Hemos aplicado recortes en base a la política de precios. Hemos bajado sueldos, hemos bajado el precio de los medicamentos y de las tecnologías, no hemos invertido y hemos intentado hacer una administración sanitaria un poco más liviana. Pero esto no es sostenible. La política exclusivamente de recortes basados en linealidad basada en precios, si no va acompañada de las bases de algún tipo de reforma estructural, no se podrán aguantar. Y por tanto, casi ahora que vemos un poco más de luz, quizá no tendremos la presión de la necesidad presupuestaria para poder aplicar algunas pequeñas reformas estructurales que nos hagan el sistema más solvente y más sostenible.
Obviamente esto ha generado una precarización y una presión sobre nuestros profesionales, porque nuestro sistema catalán de salud, español en general, es tan eficiente cuando nos comparamos con los países europeos, pues gracias al esfuerzo de los salarios que pagamos a nuestros profesionales. Y tenemos que reconocer que si este sistema se ha aguantado ha sido por el esfuerzo de muchos profesionales que, pese a las condiciones de trabajo, han seguido confiando en el Sistema Nacional de Salud de matriz universal y financiación pública y gratuita en el punto de atención. Y ha sido esta predisposición de los profesionales la que seguro ha mantenido la sostenibilidad de nuestro sistema. Pero aparte, coyuntura, diagnóstico de coyuntura, y voy acabando el diagnóstico. Hombre, la economía ha creado efectos sobre la salud. La crisis económica ha hecho que España, en términos de comparación europea, haya crecido en desigualdad socioeconómica, y teniendo en cuenta que el 80% de los determinantes de salud no son asistenciales, sino son de las condiciones de vida, esto ha tenido un efecto claro en el impacto en salud de nuestros ciudadanos. El peor problema en una crisis económica para la salud del ciudadano, de los ciudadanos, es el paro. Y esto hemos tenido un poco durante esta época. Por tanto, la crisis, la coyuntura del diagnóstico pasa porque, por ejemplo, en Cataluña, en la última década, hemos pasado a incrementar un 50% la prevalencia atendida en salud mental para el colectivo de población infantil y juvenil. Hoy, casi el 5% de los jóvenes y niños de nuestro país, de Cataluña, están siendo atendidos por servicios de atención a la salud mental. 50% más en la última década. Es que después de la crisis estamos en ritmos de mortalidad por suicidio equivalentes a las que teníamos en el año 2000, hace 16 años, después de todos los esfuerzos que hemos hecho en justamente evitar este tipo de patologías y consecuencias. Por tanto, la coyuntura del diagnóstico también pasa por las consecuencias de haber pasado una crisis económica muy importante. Además, ha coincidido en el diagnóstico coyuntural que ha habido una clarísima erosión, a mi entender, de lo que es elementos esenciales del Sistema Nacional de Salud. Como saben, nosotros vemos muy críticamente la desnaturalización que supuso el Real Decreto 16/2012 y por eso optamos entre las prioridades, como anunciaré, el volver a tener una norma en Cataluña que garantice el carácter universal de nuestro sistema. Y aparte, creemos que la insuficiencia financiera de las comunidades autónomas ha conllevado también en política sanitaria, una política que teníamos, descentralizada en Cataluña desde principios de los años 80, ha generado la necesidad financiera una tácita, no transparente, pero clara descentralización de las competencias sanitarias en las comunidades autónomas, también en Cataluña a través de los sistemas de financiación que ha hecho la Administración Central del Estado. Finalmente, ¿qué ha hecho la crisis? Y esta es mi parte de diagnóstico. Ha acentuado las debilidades que teníamos en el Sistema Nacional de Salud. Unas debilidades compartidas seguro por todas las comunidades autónomas, que es que tenemos, por ejemplo, cada vez menos médicos generalistas y una proporción de médicos enfermera que no es compatible o homologable a países con sistemas nacionales de salud similar al nuestro. Durante estos años esta debilidad se ha acentuado los problemas de accesibilidad que tienen nuestros ciudadanos a los servicios sanitarios y se han incrementado las listas de espera y además ha bajado el volumen de recursos per cápita destinados públicamente a los servicios sanitarios. Por otra parte, los resultados son buenos y siguen siendo buenos, pese a que hemos reducido un 12% los conciertos y, por tanto, la gasolina que poníamos a nuestros proveedores en los últimos 5 años, pese a que el 87% de nuestros profesionales han visto mermada en entre el 11 y un 20% sus salarios en el último quinquenio. Pese a todo, Cataluña tiene
una esperanza de vida de las más altas del mundo, tiene una esperanza de vida con años de vida y calidad de vida más altos del mundo, tiene una percepción, por tanto una calidad percibida de la salud y del sistema sanitario de los más altos del mundo, y tiene un grado de ambulatorización, por ejemplo, en la atención especializada, de los muy homologables entre los primeros de la clase a nivel de la OCDE. Por tanto, pese a todo, tenemos un buen sistema de salud. Pese a mi diagnóstico, seguimos teniendo uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Conclusión del diagnóstico: oportunidad perdida de reforma. Es verdad, la necesidad apretaba. Y, por otra parte, una excesiva concentración en medidas muy orientadas a una linealidad en los recortes y, como les decía, muy orientadas al precio. Por tanto, visto este diagnóstico estructural, coyuntural, este cambio de ciclo, esta revisión necesaria, histórica, después de 25 años de la creación del Servicio Catalán de la Salud, ¿por dónde podríamos y damos nuestras prioridades en la legislatura? Grandes titulares. Creo que lo más adecuado en un desayuno de este tipo es que abra temas más que los cierre, porque seguro que después las preguntas y la interacción será mucho más divertida que solo escuchar. Propuestas que van en tres grandes líneas: reforzar algunas políticas, reformar parte del modelo y focalizar en algunas de las prioridades. Y voy un poco para cada uno de los temas sin alargarme excesivamente. ¿Qué queremos reforzar? Queremos reforzar el derecho a la salud, los derechos. Por eso creemos que fue una mala idea, con la excusa de la Directiva Europea de Atención Transfronteriza, poner en marcha el decreto 16/2012, porque creemos que desnaturaliza el carácter universal de nuestro Sistema Nacional de Salud. Nosotros apostamos por una ley que ya ha aprobado que está a punto de aprobar el Gobierno y que en breve empezará su trámite parlamentario, porque creemos que la universalidad es la esencia de una de las virtudes de nuestro sistema. Y si no, que se lo digan aquellos que diseñan e implantan políticas de salud pública. Nosotros queremos y hemos puesto en marcha una ley, y queremos poner en marcha una ley de universalidad basada en que el derecho está en la ciudadanía y la residencia, y en el que no hay espacios de carencia para la atención sanitaria a nuestros ciudadanos. Y lo hacemos por derecho, y lo hacemos porque haremos en nuestro sistema mejor en salud pública, y porque creemos que no podemos restringir un derecho simplemente porque creamos que puede haber un mal uso del sistema. El mal uso del sistema no puede ser la excusa para un recorte de los derechos. En todo caso, blindaremos derechos y tendremos buenas formas de mitigar, perseguir y castigar el mal uso de los sistemas. Pero no podemos restringir los derechos con esta excusa. Por eso creemos en esta ley que hemos puesto y pondremos en marcha tras el trámite parlamentario. También creemos en reforzar el derecho, por ejemplo, desde el punto de vista de garantizar el acceso a los servicios. Si queremos mayor equidad y menos desigualdad en salud, lo primero que podemos y debemos hacer es garantizar que hay un acceso equitativo a los servicios sanitarios. Yo les recomiendo que lean, si tienen tiempo, un artículo publicado por una revista del grupo del British Medical Journal de principios de este año, donde se hace un análisis muy interesante sobre el impacto. Es un equipo de investigación de York, muy interesante sobre cómo la universalidad contribuye a la equidad en los resultados en salud. Y concretamente hacen un estudio longitudinal con 2 cortes, en 2 años y por tanto en 2 periodos, y observan cómo la garantía del acceso ha mejorado la equidad del nivel socioeconómico en el acceso a los servicios. Y también ha mejorado, pero menos de lo previsto, y por tanto se tiene que hacer un refuerzo, la equidad en los resultados en salud. Pero una sin la otra no la podemos garantizar. ¿Y cómo han mejorado los británicos la lucha sobre la desigualdad en salud?
Lo han hecho con un programa gubernamental de distintos departamentos que empezó a diseñarse en el 2010, pero para lo que es el servicio sanitario, con una estrategia que nosotros compartimos de alguna manera y anunciaré cómo lo haremos, creemos que lo podemos hacer, que es apostando por más recursos en la atención primaria. Una atención primaria que acaba siendo también financiada en relación a los resultados en salud que obtiene, con una asignación de recursos que tiene en cuenta cuál es la distribución socioeconómica de la población de referencia de esos equipos de atención primaria y haciendo, por tanto, una evaluación del refuerzo que se hace especialmente en la atención primaria para garantizar que el nivel socioeconómico no es una barrera de acceso a todos los servicios sanitarios. Por tanto, la vía del acceso es una de las prioridades también en el refuerzo de nuestras políticas. Y en el acceso, este es el acceso general, que la desigualdad socioeconómica no sea un inconveniente para tener el acceso a los servicios. La otra es que estamos en condiciones de, con el nuevo presupuesto, hacer un plan de choque de listas de espera. Una de las consecuencias, como os decía, de la crisis económica ha sido debilitar mucho el acceso. Han incrementado las listas de espera, por tanto, hay previsto un plan de choque de accesibilidad en listas de espera. Y permítanme que aquí les haga un apunte sobre la filosofía que queremos imprimir en esta lucha contra la falta de acceso, especialmente en las listas de espera. En las listas de espera en un sistema nacional de salud, lo importante es el tiempo, no tanto el número, que lo es. Un sistema nacional de salud tiene un mecanismo de regulación de la oferta y la demanda que se llama tiempo, no se llama dinero. Por tanto, el foco de nuestra preocupación es el tiempo en las listas de espera. Y, por cierto, no solo en las quirúrgicas, porque lo que preocupa a nuestros ciudadanos es no saber qué tienen y luego llegar tarde en su percepción a solucionarse quirúrgicamente. Pero también queremos poner el foco muy especialmente en reducir los tiempos de espera. Los tiempos de espera en consultas externas, las primeras visitas, en pruebas diagnósticas, que es lo que presiona especialmente a nuestros ciudadanos, para mantener, no incrementar las listas de espera quirúrgicas, que lógicamente pueden tener un rebote en cuanto añado mi capacidad de diagnóstico y mi capacidad de acceso a las consultas externas. Por tanto, reforzar derechos, reforzar transparencia. El consejero Comín muchas veces dice, como decía algún primer ministro británico, yo tengo 3 grandes principios para esta legislatura, nos repite al equipo de dirección. El primero, transparencia; el segundo, transparencia; el tercero, transparencia. Pero transparencia no solo porque es una responsabilidad de cualquier servidor público en el uso de los recursos públicos de los ciudadanos, sino porque además creemos que hacemos con transparencia un favor a la eficiencia y a la calidad de nuestro sistema sanitario. Llevamos 5 años que Cataluña, de forma pionera en Europa y que seguramente habrá poca comparativa en el mundo, publicamos con nombres y apellidos resultados que lo que llamaríamos en un ensayo clínico son hard endpoints. Nosotros publicamos durante 5 años los resultados, por ejemplo, de mortalidad evitable de nuestros hospitales, con nombres y apellidos. 5 años. Porque creemos que la transparencia es buena, porque creemos que la competencia cooperativa es buena, porque creemos que compararnos para aprender es bueno y que nuestros ciudadanos, aparte del derecho de estar informados de los resultados que da nuestro sistema, el sistema crece transparentando sus resultados. Por cierto, sin transparentar sus resultados nunca seremos capaces de comprar resultados. La evaluación es fundamental. Fundamental para evaluar las políticas, para evaluar los efectos de la compra de productos, para evaluar los efectos de la compra de servicios. Por tanto, transparencia en los resultados en salud, reforzando, por tanto, la central de resultados. Transparencia en las auditorías. Hemos puesto en marcha auditorías internas a nuestras líneas de provisión para conocer cuáles son los flujos de pacientes, cuáles son los operadores y las relaciones entre los operadores, etcétera.
Transparencia también a través del contrato. Saben que nuestro sistema, basado en la separación de funciones, y si luego en el debate quieren, podemos hacer un diagnóstico de qué ha sido la separación de funciones estos 25 años en Cataluña, pero al margen de eso, nuestro instrumento fundamental de relación con nuestros operadores de servicios sanitarios es el contrato. Contrato programa en el caso del Instituto Catalán de la Salud o contrato mercantil en el caso del resto de operadores. Yo les doy una cifra. Si tenemos un presupuesto de alrededor de 9.500 millones, les doy la cifra de que 5.500 millones y 75.000 trabajadores de los 100.000 de nuestro sistema están operados por empresas públicas o consorcios públicos con mayoría de la Generalitat de Cataluña. Para gestionar la asignación en estos operadores, utilizamos el Servicio Catalán de la Salud cada año 3.000 cláusulas de operadores que son nuestros. Por tanto, es buena la interacción a través de un contrato, pero debo simplificarla y transparentarla. Porque si no la simplifico y la transparento, no puedo comparar si la asignación de recursos que hace el Servicio Catalán de la Salud entre sus operadores es equitativa y eficiente. Por tanto, la transparencia y nuestro refuerzo de la transparencia pasa por simplificar los contratos, transparentar los contratos con todos los operadores y hacer benchmarking no solo de resultados, que es lo que hemos estado haciendo estos 5 últimos años, sino también de eficiencia. Porque con los resultados solo tengo el numerador, me interesa el denominador también. Porque también quiero hacer una discusión sobre cuál es la eficiencia de nuestros operadores. Y eso requiere una transparencia y una simplificación de la relación contractual con todos los operadores, sean de propiedad pública, 100%, y naturaleza administrativa o funcionarial, sean consorcios públicos, sean operadores privados con ánimo o sin ánimo de lucro. Todos en las mismas condiciones, todas con las mismas reglas del juego, todos con los mismos grados de transparencia. ¿En qué queremos reformar? Muy rápidamente. Eso era reforzar. ¿Qué queremos reformar? Queremos reformar la orientación asistencial de nuestro modelo. Queremos darle 2 grandes ejes. Una orientación mucho más comunitaria a nuestro sistema. Mucho más. Durante los últimos años hemos hablado mucho de cronicidad, hemos hablado mucho de integración entre la asistencia especializada y la atención primaria. Hemos hablado poco de solución entre lo sanitario y lo social. Hemos hablado menos de la interacción entre lo sanitario, lo social y lo comunitario. Por tanto, creemos que debemos reforzar esta orientación de nuestro modelo hacia un modelo mucho más comunitario. Y eso no quiere decir el apellido que tiene normalmente la atención primaria, que es atención primaria y comunitaria. No solo es hacer atención comunitaria desde la atención primaria, no es solo eso. Es impregnar el modelo de una orientación comunitaria, desde la primaria, pero también con la especializada. ¿Y qué quiere decir esto? ¿No? Me preguntarán. Les daré ejemplos. Ejemplos reales, que estamos trabajando y que queremos estandarizar, generalizar. ¿Qué es la comunitaria desde la atención primaria? Por cierto, les anuncio que estamos trabajando en un plan de atención primaria. Dirán, no, la enésima reforma de la atención primaria. No es una reforma de la atención primaria. Es que la crisis ha hecho que perdamos impulso desde la atención primaria y creemos que tenemos que revisar el papel y el rol para que realmente reforcemos el papel de la atención primaria en nuestro modelo. Y una parte del refuerzo de nuestro papel de la atención primaria pasa por este refuerzo y esta reforma de cada orientación comunitaria. Les decía, un ejemplo en la atención primaria es que nuestros médicos puedan prescribir servicios sociales en salud mental. Les decía de la importancia de la coyuntura, del diagnóstico de coyuntura. Y el diagnóstico de coyuntura dice que la crisis ha tenido un efecto clave en la salud mental de nuestros ciudadanos. Pues, ¿qué les proponemos? Les proponemos integrar como modelo que la primaria pueda prescribir también servicios sociales. Con ciudadanos en atención primaria con alto riesgo de salud mental, hemos comprobado que la prescripción de servicios, deporte, actividad social, actividades en bibliotecas, tienen un pronóstico y un resultado en la socialización y gestión de su propia salud muy bueno.
Esto es una orientación comunitaria de nuestra atención primaria, pero eso requiere que salgamos de nuestros edificios. Tenemos un modelo presencialista, extremadamente basado en dispositivos, pero no en servicios. Tenemos que ir rompiendo las paredes de nuestra primaria, rompiendo las paredes de nuestros hospitales y abordar la interacción con la comunidad y lo social como parte del continuum asistencial del bienestar de nuestros ciudadanos, porque nosotros proveemos salud, pero sobre todo proveemos bienestar, orientación psicosocial, omnicomprensiva de lo que es el bienestar de nuestros ciudadanos. Lo decimos mucho, lo hacemos poco. Primaria, un ejemplo. Especializada. En el marco del séptimo programa marco, evaluamos cuál era uno de los sistemas de salud, uno de los modelos de salud mental que tenemos en Cataluña, especialmente en la demarcación de Girona. ¿Qué resultados tuvimos? Es una orientación comunitaria que les doy una cifra. Del 100% de los recursos que atienden a nuestros ciudadanos en Girona con trastornos mentales, 70% son recursos comunitarios y 30 hospitalarios, comunitarios / primario. 70-30. ¿Qué resultados ha tenido? Tenemos la mitad de hospitalizaciones, la mitad de reingresos. Estamos a un 90% frente a una media de un 50% europea de continuum asistencial, y en términos de algo que le puede importar al director del Servei Català de Salut, una reducción de los costes del 11%. Mejores resultados, menos recursos. Eso es orientación comunitaria también en la atención especializada. Y bueno, salud mental solo hacen actividades de este tipo. No. ¿Cómo gestionamos en piloto el ictus en Barcelona? Cuando un paciente entra en ictus a un hospital, se le diagnostican y se le coordinan los servicios de atención domiciliaria, social, incluso de rehabilitación domiciliaria, en el mismo momento del alta, permitiendo una alta más temprana, una rehabilitación más coherente en su entorno familiar, en su entorno domiciliario. Más eficiencia, mejor resultado. Esto se llama orientación a la comunidad. Pues esto lo tenemos que ir promoviendo con un modelo conocido, estable, y en el que el dinero, los recursos, sigan al modelo. Y eso requiere, por tanto, algunos cambios en los sistemas de financiación. Financiaremos servicios, no dispositivos. Eso quiere decir recuperar parte del discurso de la cápita, porque nos importan los resultados en salud, no poner los recursos siempre en los mismos servicios, en los mismos dispositivos, por una tendencia presupuestaria histórica. Por tanto, modelo más asistencial, este sería la reforma, modelo asistencial más comunitario como reforma, y modelo de contratación que debe, por tanto, ayudar a esta orientación mucho más comunitaria de nuestro modelo. Finalmente, nos queremos focalizar. ¿En qué nos queremos focalizar? Como les he dicho, y no seguiré con más detalles, creemos que la lucha contra las desigualdades es un elemento fundamental. ¿Cómo lo haremos? Por ejemplo, cómo distribuiremos los recursos en los centros de atención primaria, primando entre sus criterios cuál es el nivel socioeconómico de la población de referencia. Porque es el nivel socioeconómico el que también acaba determinando la necesidad de servicios. Y como la lucha contra la desigualdad en el acceso nos garantiza que mejoramos la desigualdad en resultados, pues creemos que es una de nuestras prioridades. La otra, focalizarnos en la mejora de las vigas del sistema. Las vigas del sistema es tener un modelo reconocible, reconocido y bien financiado. Orientación comunitaria y adaptación de los sistemas de pago. Pero las vigas es también tener recursos humanos, capital humano, profesionales sanitarios en mejores condiciones. La evidencia es que el marco presupuestario no nos permite apostar por mejoras inminentes y significativas de los salarios de nuestros profesionales. Pero sí que nos puede ayudar, y esta es nuestra determinación, mejorar las condiciones de nuestros profesionales. ¿Y esto cómo lo pretendemos hacer? Con un plan importante de inversión
¿Qué ha generado la crisis? Una congelación absoluta de la inversión. ¿Cuál es nuestra prioridad? Mejorar las condiciones de trabajo de nuestros profesionales con una apuesta por la inversión en equipamientos, porque estamos ya en grados peligrosos de obsolescencia después de la crisis. Por tanto, una prioridad que nos piden los propios profesionales. Los profesionales responsables que han aguantado lo que han aguantado estos años nos piden, y es nuestra responsabilidad, darles buenas condiciones de trabajo, y eso pasa por equipamientos razonables y efectivos para sus profesionales. Y a veces el profesional no nos pide como sistema siempre más sueldo, nos pide, por ejemplo, más tiempo para investigación, más tiempo para cooperación, más tiempo para innovación. Por eso, en el marco de esta voluntad de mejorar las condiciones de trabajo y las condiciones profesionales de nuestros profesionales, también hemos puesto otra de nuestras prioridades, que en breve presentaremos públicamente, que es el plan de investigación e innovación del Departamento de Salud, en que destinaremos 10 millones anuales durante 3 años para que hayan proyectos orientados a hacer investigación e innovación en la base de este nuevo modelo y que permitirá, por ejemplo, hacer intensificación de nuestros profesionales para que puedan dedicarse a hacer investigación y desarrollo. Por tanto, focalizarnos en que estas vías, las de definición de modelo y de nuestros recursos humanos, estén bien fuertes. Finalmente, focalizar también en repetir algo que, dicho desde un economista, como es mi caso, pues tiene aún más sentido, que es que el sector salud es algo que repetimos a nuestro vicepresidente consejero de Economía y repetiremos siempre los que nos dedicamos a este negociado, que es el negociado de estar en el sistema sanitario, es que nosotros no somos un centro de coste, nosotros no somos un centro de gasto, nosotros somos un centro de inversión, no solo social, no solo de cohesión, sino especialmente económica. Por tanto, nuestra apuesta es focalizarnos también en que Cataluña siga siendo uno de los polos biomédicos más importantes del sur de Europa. Y les doy algunos datos. En Cataluña tenemos 734 empresas vinculadas a la ciencia de la vida y de la salud. Tenemos 89 centros de investigación, 44.000 personas vinculadas a la investigación y desarrollo en este ámbito. Cataluña produce el 27% de las publicaciones científicas del Estado, el 3,15% de las europeas y el 1% de las mundiales en biociencias. Por tanto, es muy relevante tener un plan de investigación y desarrollo como el que les he avanzado. Además, contribuye positivamente al crecimiento económico del país, de Cataluña. Es el tercer sector más importante en Cataluña en cuanto a peso económico, en términos de valor añadido bruto, y es el segundo en generación de empleo. Absorbe el 5,2% de toda la inversión extranjera y el 8,1% de toda la exportación industrial de Cataluña. Aparte, concentra el 30% del sector innovador de España. Y ya que estoy en este ámbito, ¿y la farma qué? Pues obviamente la mitad de las empresas farmacéuticas nacionales e internacionales están instaladas en Cataluña. Tenemos 230 de laboratorios farmacéuticos que concentran, el 40% de los cuales tienen producción en Cataluña. Empleamos a 21.200 personas en el sector farmacéutico en Cataluña, que supone un 3,3% del empleo global de la industria en Cataluña y un 56% del empleo a nivel estatal del ámbito farmacéutico. Y es un polo de producción clave, importante y no siempre conocido. Representa el 3,5% de la producción farmacéutica de Europa. Cataluña produce fármacos al nivel que lo hace Holanda, Países Bajos, Dinamarca o Suecia. Algunas, por cierto, con algunas grandes empresas multinacionales. Por tanto, es el quinto, como Cataluña, es el quinto, la quinta región, el quinto ámbito territorial más productivo de la Unión Europea de los 15 en términos de producción farmacéutica. Por tanto, nadie se extrañará que el Gobierno, como ha hecho, considere que si Londres no puede albergar la Agencia Europea del Medicamento, lo haga Barcelona. Por eso, fact-based. Somos y estamos en la liga
de poder tener la sede de la Agencia Europea del Medicamento. Y además el medicamento es una prioridad también política. Como saben, estamos en una propuesta de crear la Agencia Catalana del Medicamento. Creemos que la Agencia Catalana del Medicamento nos dará un instrumento de gestión de las políticas del medicamento mucho más eficiente, mucho más clara, mucho más beneficiosa incluso para el sector industrial. Lo haremos en esta legislatura, es una de nuestras prioridades y forma parte de nuestra hoja de ruta. Acabando ya, a modo de resumen, para poder tener un diálogo con ustedes. Nuestra voluntad es reforzar, especialmente garantizar los derechos en salud, después de 5 años en que creemos que se han visto erosionados. Nuestra voluntad es focalizarnos en las nuevas necesidades sanitarias que deben conllevar a un nuevo marco conceptual de lo que es el modelo asistencial en el siglo XXI en Cataluña, con esta clara orientación comunitaria. Nosotros queremos reformar instrumentos, como por ejemplo los sistemas de pago a hospitales, atención primaria y la distribución de recursos en salud mental y servicios sociosanitarios, para poder consolidar este modelo de clara orientación comunitaria. En definitiva, nosotros lo que queremos en este esbozo de algunas de las prioridades que les he señalado es garantizar que nuestro sistema cura a tiempo, cura a todo el mundo, cura bien y cuando no es posible, cuida incluso mejor. Gracias.